la década de los 80 surgió una cinta cinematográfica en un periodo en la cual la industria del cine estaba por el suelo, estaba tratando de levantarse. Así que el sello cinematográfico de Paramount Pictures pensó en crear una película que se llamó Los Intocables, protagonizada por Kevin Costner, Robert De Niro, Andy García y Sean Connery. Una película que en la década de los 80 vino a levantar la industria del cine. Esta película pudo obtener muchas nominaciones a la Academia, y así también Robert De Niro logró un Oscar como actor secundario. Los Intocables es el título para esta noche, mañana, en el horario que estés. Quiero compartir contigo esta hermosa experiencia de cómo Dios puede bendecir tu vida, de cómo Dios puede cambiar tu corazón, de cómo Dios puede traer alegría a tu familia, a tu hogar, a tu propia vida, a través de esta hermosa historia de bendición que narra la Biblia y que hoy quiero compartir en esta interesante charla contigo. En la palabra de Dios había personas que se consideraban intocables. Lo que ellos decían, eso era. Eso no tenía discusión. Y en esta historia que te quiero compartir, que está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, habla de el suceso, de un episodio donde se involucran a dos hombres. Uno que se creía muy intocable, quizás un Al Capone, quizás un increíble Hulk, y el otro que solamente se consideraba un mero pecador. Así que dice la palabra de Dios que Jesús, hablándole a quienes confiaban en sí mismos como justos, mire que en los tiempos de Jesús habían personas que se consideraban justos tan solamente por formar parte de una élite religiosa. Y dice el versículo 9, y menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola, o sea, en otras palabras, Jesús era intencional y él dedica esta parábola a aquellos que se consideraban justos, que se consideraban más que aquellos a quienes ellos señalaban como pecadores. Y dice el versículo 10, porque estoy leyendo en Lucas capítulo 18, que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿A quién oraba el fariseo? Consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, o sea, soy un intocable. Que son ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano que había subido justamente con él a orar. Y sigue el intocable, escuché bien, narrando su currículum religioso. Y dice así en el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana. ¡Wow! Era un hombre que, según su etiqueta religiosa, era un hombre que supuestamente era un hombre espiritual porque ayunaba 2 veces por semana. Y dice: doy diezmos de todo lo que gano. O sea, era un hombre que en cuanto al manejo de sus finanzas, él entregaba pues al templo lo que le correspondía y pues justamente se quedaba con lo que le tocaba a él. Y en el versículo 13 aparece el publicano. Y dice que él, estando lejos, ¿sí? Porque el fariseo, vamos a ver ahorita, significaba separado. Ellos se creían la élite intocable de la religión. No sé por qué esto me recuerda tanto en la actualidad. Bueno, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Así que dice que él a lo lejos ni quería aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, porque se sentía pecador, porque se sentía indigno. Dice la palabra de Dios que decía: Dios sé propicio a mi pecador. Eso era solo lo que él decía. Mientras el intocable, el fariseo, decía: yo no soy como este ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy mujeriego, yo no me la paso metido en los casinos, yo no le robo las gallinas al vecino. Mientras que él decía eso, el publicano decía: Señor, sé propicio de mí, porque soy pecador. Así que Jesús termina esta charla, este episodio, diciendo: os digo que o sea, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el intocable, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los intocables. Desde los tiempos bíblicos existen los intocables. ¿Quiénes eran los fariseos? Vamos a estudiar en esta mañana quiénes eran los fariseos. Dice que la palabra fariseo viene del griego farisaio, que quiere decir separado de los demás. Sí, ese es un fariseo. El que se considera más que otro, el que considera que por su condición espiritual, porque él sabe más Biblia, porque él sabe más teología, porque ora más, porque da fielmente con generosidad lo que a Dios le pertenece, porque es una persona que tiene años de estar dentro de una iglesia o un ministerio. Por esa razón él se considera apartado de los demás, porque él se considera un hombre justo, una persona honorable, una persona respetada dentro de la élite religiosa, y por eso la palabra fariseo significa separado de los demás. O sea, el hermanito que acabó de llegar a la iglesia, me separo de él, porque él no tiene mi nivel, ni tiene mi intelectualidad religiosa, ni mucho menos tiene mi conocimiento de Dios. Así eran los fariseos, y por eso significa separado de los demás, porque era una clase religiosa de la élite judía que creían que por su justicia, por sus obras, porque los fariseos, también hay que reconocerlo, eran personas que eran pulcras en cuanto a su nivel moral también, sí. Así que ellos se consideraban, por sus buenas obras, por ser fieles cumplidores de la ley, se consideraban muy santos y muy dignos, y apartaban a los demás de ellos. No aceptaban que eran pecadores. Por lo tanto, la misericordia de Dios para ellos era algo que estaba de sobra. Usted ve como narramos, el publicano solamente se daba golpes de pecho. Reconocía que no era nadie. Reconocía que solamente la misericordia de Dios podía alcanzarle. Un fariseo estaba lleno de su propia alabanza. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Creo que estoy empezando a tocar callos. Él estaba lleno de su propia alabanza, o sea, le gustaba que lo enaltecieran, le gustaba que lo reconocieran. Este es el señor fulano de tal, un ministro, un hombre que pertenece a la clase de la élite religiosa. Cuando él llegaba, le gustaba eso. Le gustaba que lo aplaudieran. Me estoy ahora transportando ahora a nuestros días. El fariseo le gusta que lo reconozcan con títulos. El fariseo le gusta ser reconocido entre los diferentes sectores, no solamente de la sociedad, sino también de todo lo que tiene que ver con la estructura religiosa. Ese era un fariseo. Era un judío también, miembro de la iglesia, como puedes ser tú,
o como puedo ser yo. Pero el fariseo tenía un problema serio, y era que dentro de su corazón se sentía que él era intocable, por una razón muy especial. Tenía un ídolo en su corazón, que anteriormente, hace unas semanas, te compartí un extracto de lo que son vacas sagradas. Hoy te voy a hablar un poquito más sobre eso. El fariseo tenía una tremenda vaca sagrada en su corazón, que le imposibilitaba ver que Dios a cada uno de nosotros nos ve con ojos de amor y de misericordia, porque cada uno de nosotros necesita de Dios, porque en nuestra vida, por nosotros mismos, no hay nada justo que nos haga poder ganar su gracia, su misericordia y su amor. Por eso yo vine a los pies de Cristo, usted vino a los pies de Jesús un día, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos de Él, porque entendimos que el pecado se apoderó de nosotros y que solamente a través de Jesús podemos llegar a alcanzar perdón y misericordia. Pero el fariseo no. Él decía: yo soy parte de esta élite religiosa, yo soy parte ya de lo que es la alcurnia judía, así que con esto me basta. Y por eso cuando él oraba, ni siquiera oraba a Dios, si oraba a sí mismo y mencionaba a Dios para que la gente lo escuchara, porque el fariseo vivía de apariencia. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. El fariseo vivía y sigue viviendo solamente de apariencias. Wow. Porque tiene un problema serio en su corazón. Por eso dice Proverbios 4:23: porque sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y por eso el publicano llegaba delante de la presencia de Dios. No era bien visto en el templo el publicano, porque el publicano, y voy a detallarle un poquito más ahorita, era una persona que trabajaba a favor de Roma y tenía que cobrar los impuestos a su propia gente judía para que fuesen entregados a Roma. Y por eso los publicanos en el templo no eran bien vistos, y por eso dice el pasaje bíblico que él a la distancia comenzó a orar a Dios. Entonces el fariseo tenía un problema del corazón, que no lo cuidaba porque se consideraba muy justo. Y es que en el corazón comienza todo. Cuando ves en las redes sociales la publicación de esa persona que, como dicen por ahí, como dice, lo mastico, pero no lo trago, ya estoy igual que Chavo del Ocho. Cuando esa persona que tú ves en redes sociales, la cual de repente no te cae bien, porque no le gusta que se vista de esa manera, ¿sí? Porque es un problema también del fariseísmo, que quiere vestir a todo el mundo como a ellos les parece y como ellos quieren. Ese es un problema serio del fariseísmo: exteriorizar desde su corazón lo necesitado y los vacíos que están de Dios. En el corazón de una persona que tiene el corazón vacío, en el corazón de una persona que Jesucristo no es el centro de su corazón, no puede salir absolutamente nada bueno. Y por esa razón, cuando el fariseo oraba para sí mismo, oraba de tal manera que estaba exhibiendo y estaba etiquetando de una manera negativa, de una manera vengativa y de una manera que hasta cierto punto es un bullying, porque él decía: yo no soy como este ladrón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Personas que hoy están lejos de Dios es porque hay un corazón que Dios tiene que sanar, hay un corazón que Dios tiene que libertar, hay un corazón que Dios desea reparar. ¿Cuántas mujeres golpeadas hoy por esposos que le han hecho la vida imposible?
¿Cuántas mujeres golpeadas hoy por esposos que se van detrás de la querida y van albergando ellas allí raíces de amargura, dolores, tristezas, depresiones? Es un corazón que Dios tiene que reparar. Y por eso hoy, quédate hasta el final escuchando, porque sé que Dios va a reparar tu vida, va a reparar tu corazón, para que en tu corazón haya paz, haya alegría, haya gozo en medio de la dificultad. A ver, ¿quiénes eran los publicanos? Viene del griego telons onemai, que significa cobrador de impuestos. Un publicano era una especie de banquero en el mundo romano, porque él iba, cobraba los impuestos, los metía a la bolsa, ahí los cargaba mientras que terminaba de hacer el tour de cobros, y cuando llegaba hasta sus jefes, sus superiores romanos, entonces él hacía el depósito de todo lo cobrado. Era como una especie de banquero romano. Este publicano había ido al templo sintiéndose indigno, o sea, él no se sentía intocable como se sentía aquel fariseo. Eran hombres hasta cierto punto también inmorales. ¿Por qué? Porque ellos, ya lo dije anteriormente, si tú le debías $20 a Roma, sencillamente venía el fariseo, el publicano, y decía: no me debes 20, me debes 30, 20 son para el César y 10 son para mi bolsa. Por eso no eran bien vistos estos publicanos. Los judíos que desempeñaban estos cargos debían estar mucho en contacto con los gentiles, por lo tanto se les consideraba impuro. Por eso cuando aquel publicano llega, él no se siente digno siquiera de levantar su mirada a los cielos, por la sencilla razón de que era una persona considerada impura. En otras palabras, era un hombre necesitado, un hombre urgido, un hombre que en su corazón él reconocía que no podía seguir adelante si Dios no estaba con él. Cada fariseo, considerado un intocable, era una persona que se sentía con los pechos de Superman. Y esto no ha cambiado mucho. No voy a entrar en detalles, obviamente, ¿no? Pero un fariseo tenía los pechos como Superman. ¡Wow! Tenía los músculos de Hulk, porque se consideraba intocable. Se consideraba muy grande, como Mazinger Z, y muy poderoso como el Vegeta de Goku. Para hacerles una ilustración, sobre todo a la juventud que conoce de estas cosas. Así que el fariseo era una persona que se sentía poderosa, pero el publicano llegaba con una actitud de: yo no soy nadie si no tengo a Dios. Yo no me considero justo si Dios no está en mi corazón. Y por eso él llega humildemente ante Dios y reconoce que su corazón tiene un problema. Y es que, a diferencia de que en el del fariseo habían ídolos y vacas sagradas que ellos mismos habían hecho, en el corazón del publicano lo que había era dolor, tristeza, porque estaba separado de Dios. Así que el fariseo, que tiene un corazón lleno de una maldad simulada, ¿sí? Porque él estaba haciendo que estaba orando, pero estaba devolviendo de su corazón la maldad que había, exhibiendo al publicano y diciéndole: tú eres adúltero, tú eres fornicario, tú eres esto, tú eres lo otro. Y comenzaba a etiquetar de tal manera que lo estaba exhibiendo negativamente. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón que estaba lejos de Dios. Por eso dice la Escritura: porque de corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y ese era el problema que tenía el fariseo, que su corazón era un corazón lleno de religión, mas no tenía Jesús.
El problema del fariseísmo es que estaba en la sinagoga haciendo un supuesto o aparente servicio de adoración a Dios, pero Dios no estaba dentro, estaba afuera. Y mucho cuidado, porque nosotros podemos caer en este problema. Podemos tener una maravillosa reunión de adoración aquí. La música puede estar sonando, los instrumentos pueden estarse tocando, el canto puede ser muy bonito, pero si Dios está afuera, lo que estamos haciendo no sirve. Hoy, pisando callo de nuevo. Puedes tener el mejor sermón, la mejor charla, la mejor docencia para predicar con hermenéutica y con homilética y todas las traducciones de la Biblia y todas las palabras etimológicas del griego, del hebreo y del arameo y del latín. Pero si Dios no está dentro de la iglesia y está afuera, lo que estás haciendo es solamente una charla más. Y ese será el problema del fariseo. Puede que vengas muy bonito a la iglesia, puede que vengas a la iglesia con tu saca, con tu corbata, como quieras. Puede que vengas con tu Biblia, Thompson o como sea, Scofield, la que tú quieras, la Santa Cena Católica, la que tú quieras la puedes traer aquí a Conexión Vida. Puedes traerla en tu tablet, en tu celular, en tu iPad, y te sientas y levantas manos y cantas y puedes hasta llorar, pero si en tu corazón no hay un deseo de cambiar, no hay un deseo de decir: Señor, estoy aquí por tu gracia, por tu misericordia, por más bonito que hagas las cosas exteriormente, si Dios está afuera, no funciona. Los fariseos tenían un terrible problema. Tenían muchas vacas sagradas. Wow. Y una de esas que ellos tenían, que vaca sagrada no es más que los apis que te hablé el domingo pasado, o esos ídolos que nosotros seguimos teniendo en nuestras vidas. El fariseísmo se caracteriza por creerse más santos que otros. Y ellos se creen, o se creían en aquel entonces, que eran santos, porque el fariseo se consideraba santo, porque él decía: gracias, Señor, porque no soy como este pecador, no soy como este publicano. Y yo quiero decirte que la palabra santo viene del griego agiotita y del hebreo kadosh, que significa separado. ¿No le parece mucha coincidencia que fariseo significa separado? Y cuando Dios habla de la santidad, también tiene que ver con lo mismo, separado. Pero hay una gran diferencia. La palabra separado para el fariseo significa que él está apartado de los demás, porque se cree justo, porque en su propia justicia se cree más de los demás, porque cree que ya alcanzó el cielo por formar parte de esa élite religiosa, porque cree que ya Dios no tiene más nada que hacer con él. En cambio, el publicano, que cuando pidió perdón a Dios, sigue diciendo Jesús al final, se fue a su casa justificado, o sea, se fue santo. Porque cuando Dios escucha tu oración, escucha bien, escucha tu clamor, escucha esa manera de cómo tú te expresas ante Él, donde tú dices: Señor, perdóname porque me embarré, mira, yo no quise hacerlo, Señor, mira que no sé qué fue lo que me pasó. Cuando Dios ve nuestra sinceridad de corazón, entonces Dios nos limpia con su sangre. Qué maravilloso, sí. Entonces Dios ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve a través de la sangre de Jesús. Es el filtro divino con el cual Dios, en lugar de vernos como pecadores, nos ve como santos. Aleluya. Y por eso cuando la palabra santidad en el hebreo tiene que ver con kadosh, quiere decir que es una persona que está separada no de tu prójimo,
porque tú eres más santo. No estás separada de Dios porque ahora que conoces a Dios, pues sencillamente ya se te subieron los humos y ahora piensas que eres más que los demás. No, ahora eres separado en el concepto de que ahora, aunque yo esté en este mundo pecador, ahora aunque el pecado siempre me esté asediando, Dios me tiene separado de Él por medio de su sangre preciosa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén allá? Mientras que el fariseo se consideraba muy santo y quería estar a la distancia de todos los demás, porque los demás no eran dignos, porque los demás no eran justos, porque los demás no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, porque los demás eran impuros. Entonces Dios ve al publicano y le dice: hijo mío, ven acá, usted se fue justo a su casa, porque su corazón es un corazón que vino humildemente ante mí. Había perdón, había arrepentimiento, había una manera de cómo el publicano se sentía pecador, y por eso él le urgía enormemente que Dios le perdonara. Y por eso Dios, cuando le ve, dice todos esos calificativos que te dijo la religión. Escúchame bien, todos esos calificativos que la religión te dice, que te pudo haber dicho prostituta, que te pudo haber dicho lo que sea, ladrón, que te pudo haber dicho adúltero, fornicario, lo que quiera que sea, en el momento que Jesús te limpia con su sangre, eres separado de eso. Separado de eso, ya Dios no ve eso. Ahora Dios te ve santo, aleluya. Ahora Dios ya no te ve inmundo, ya no te ve injusto. Ahora Dios comienza a verte separado de todas esas cosas. Aleluya. ¿Entiendes ahora por qué santo significa separado? Porque Dios te ve a través del filtro de su sangre, separado del pecado. Aunque la mente humana le cueste pensar esto. Santo Dios. Aleluya. En la historia del hijo pródigo, el hijo está en la casa. Nunca se va a adulterar, ni a ganarse o a gastarse el dinero con prostitutas, ni con mujeres, ni con personas que estén tomando licor. No, él está en su casa, está siendo fiel en la casa. Nunca se fue, estuvo trabajando con el padre, estuvo allí atendiéndole, estuvo allí pues en todo momento, jamás se apartó, a diferencia del hijo pródigo que salió de casa y comenzó a hacer de las suyas. Aleluya. El hijo que regresa a casa, cuando su padre le escucha decir: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, te pido por favor que me perdones. En ese momento fue separado de sus pecados, porque dice el Señor que es pecado que tú confiesas. Escucha bien, pecado que tú a Él le confiesas, es pecado que Él tira al fondo del mar y no se vuelve jamás, aleluya, a acordar de Él. En ese concepto es separado. Pero pastor, ¿cómo así? ¿Así tan fácil? Sí, es que así es la misericordia de Dios. Pero hay un espíritu fariseísta dentro de las organizaciones, que si una vez te caíste, te etiquetaron para siempre. Hay un espíritu fariseo que si alguna vez cometiste un error, así te etiquetaron para toda la vida. Y lo que enseña Dios en su palabra es que te puedes caer y Él dice: yo te voy a levantar. Cometiste un error, avanza, yo te levanto. Te caíste, ven acá, yo te limpio tus heridas, te sano tus tristezas, arreglo tu corazón, calmo ese desasosiego que puedes tener dentro de ti, y sigue adelante, porque soy yo quien va contigo. Pero Señor, es que mira, yo hice esto y esto, la regué. Y el Señor dice: ¿de qué me estás hablando? Ya tú me pediste perdón por eso. Pero el fariseo lo que hace es que no, ese en este ministerio no predica jamás.
porque se fue con fulana de tal aquel día. Y no es que en este ministerio estemos justificando el pecado, pero cuando una persona, escuche bien, cuando una persona peca, es un asunto entre él y Dios. Y si Dios le perdona, y si Dios le da su gracia, su misericordia, ¿quiénes somos nosotros para encargarnos de tildar, de etiquetar a una persona con su pecado para siempre? Por eso aquí en Conexión Vida somos la iglesia, y lo estamos diciendo, para gente como tú y como yo. Sí, con problemas, con dificultades, con errores, que nos equivocamos, que nos caemos, pero que sobre todas las cosas reconocemos que tenemos a un Dios que nos levanta cada vez que le decimos: Señor, me equivoqué, metí la pata, la embarré, aquí estoy, Señor, para que tú me vuelvas a levantar. Cúbreme con tu misericordia, cúbreme con tu amor, cúbreme con tu bondad, Señor, porque reconozco que soy pecador. Y en ese momento, ¡fuas!, pecados al fondo del mar, separado. Santo Dios. El hijo pródigo siempre estuvo en la casa, pero su corazón estaba lejos de Dios, igual que el fariseo. Perdón, que el fariseo, exactamente. Así que esta historia a nosotros nos ilustra claramente que Dios está tratando con tu corazón, porque tal vez en tu corazón fuiste mal etiquetada o etiquetado. Quizás en el corazón tuyo hay una raíz de amargura que se ha convertido en un ídolo, porque hay mujeres que dicen: yo no puedo amar, ya no puedo volver a confiar, porque alguien traicionó mi confianza, porque alguien se apoderó de mí y abusó de mí. Yo confié, di mi todo, di mi vida, di todo lo que tenía a esa persona, pero esa persona un día se fue y me dejó. Y puede ser que estés viendo esa relación que un día te afectó, que un día te falló, que un día te lastimó, como un ídolo, una vaca sagrada que no te permite avanzar. Por eso entrega a Dios todo lo que te limita, todo lo que no te deja caminar, todo lo que no te deja avanzar. Hace un par de semanas murió un pastor. No, en realidad era mi amigo, pero sí conocíamos su trayectoria, porque es un hombre que vino a esta ciudad, implantó un ministerio ya de algunas décadas, y con ello también levantó una organización escolar con la cual muchas generaciones han pasado por allí. Yo siempre escuché hablar de él, pero había una dificultad, porque yo siempre notaba de que él estaba como apartado de los demás. Y un día investigando, la razón era porque sencillamente él tenía una creencia que al resto de los demás, esa creencia es prácticamente intocable. No voy a detallar, porque no quiero meterme en camisa de 11 varas, ¿sí? Tampoco quiero que nadie me esté trolando el mensaje o escauteando el mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Por eso mis mensajes quedan grabados, ¿sí? Porque tratamos de ser lo más responsable posible en lo que estamos diciendo. Así que cuando este pastor falleció, la verdad es que noté en redes sociales que mucha gente estuvo lamentando la muerte del pastor, pero vi que muy poca gente de nuestra élite cristiana se solidarizó con esto. Yo hice algunas publicaciones informando la muerte del pastor, porque dice la Biblia que cuando una parte del miembro se siente, toda debe sentirse, todo el cuerpo debe sentirse, ¿verdad? Pero parecía que como él tenía una creencia que no tiene que ver nada para salvación, como él tenía una creencia que para muchos, escuche bien, es una vaca sagrada, y si te metes con esa creencia, tú no eres parte de nuestro club,
Tú no eres parte de nuestra organización. Tú no eres parte de nuestra élite, ¿sí? Sencillamente por no creer en esa creencia que para muchos se ha convertido en una vaca sagrada. Así que yo envié la publicación, prácticamente las respuestas fueron nulas, y yo dije dentro de mí, ¿por qué será que a nosotros nos cuesta amar? Inclusive hasta aquel que no piensa igual que nosotros. Yo he comenzado a compartir a los hermanos de Conexión Vida, porque muchas veces hemos pensado que amar solamente es amar a aquel con el cual yo estoy de acuerdo. El cuerpo de Cristo, escucha bien, es un cuerpo con diferentes funciones. No le pidas, escucha bien, no le pidas al pie que piense porque él no puede pensar. Señores, al buen entendedor, pocas palabras. Y esto va para Conexión Vida, sí. Líbreme Dios de que yo esté dedicando este mensaje para alguien que no sea de Conexión Vida. Ahora, si te cayó la teja, sóbate nada más. Sí. Escucha, no le puedes pedir a tu cerebro que tome la cuchara para comer, porque el cerebro es para pensar y para crear ideas. No le pidas a tu corazón, escucha bien, no le pidas a él que camine si la parte del cuerpo para caminar son los pies. Entonces el cuerpo de Cristo tiene funciones que en armonía todas trabajan al mismo tiempo, pero con diferentes funciones. Pero muchas veces en la práctica, si un hermano no piensa igual que yo, ese hermano yo lo retiro, lo aparto y llego a ser igual que el fariseo. Yo no espero que Conexión Vida todos los hermanos piensen igual. Primero, porque aquí la sujeción se hace por amor. Sí. Yo tengo un pastor. Algunas cosas que él hace, yo no estoy de acuerdo con ellas. Pero ese es mi pastor, porque él cuida de mí y porque yo reconozco su autoridad. Escucha bien. Y como él tiene una autoridad, yo a él me sujeto por amor a Dios, por amor a ese hombre que Dios puso en mi vida, porque yo considero, y escuche bien, este es el concepto que había en las iglesias paulinas, en la iglesia de Pablo, ¿sí? Porque ese pastor, el tiempo que utiliza para visitarte a ti, el tiempo que utiliza para orar por ti, el tiempo que utiliza para estudiar la Biblia, que son horas, en mi caso, son horas. No crea que yo me paro el domingo a las 5 de la mañana a preparar mensajes. No, el lunes comienzo. Domingo en la noche, día familiar. Nos ponemos a ver televisión, ¿sí? Después del servicio, día de familia, de descanso. Pero el lunes comenzamos inmediatamente a desarrollar las ideas, a desarrollar las ideas. Entonces yo tengo que reconocer que como ese hombre que Dios ha puesto en mi vida para pastorearme, para cuidarme, como ese hombre, escucha bien, él tiene que pasar tiempo visitando, tiene que pasar tiempo orando por mí, tiene que pasar tiempo preparándose para darme el pan espiritual el día del servicio. Yo reconozco que ese hombre dedicó tiempo para mí, para fulano, para sultano, pudiendo utilizar ese tiempo, escucha bien, quizás para hacer un negocio, quizás para otro trabajo. En otras palabras, un pastor es una persona sufrida que utiliza su tiempo, su dinero, todo lo que él es para emplearlo a favor de las ovejas. Santo Dios. Sí. Por eso yo no pretendo que aquí todo el mundo piense igual, pero que sí por amor estemos de acuerdo. Y el pastor debe estar escuchando este mensaje.
Quizás yo no estoy de acuerdo con algunos detallitos, ¿verdad? Pero me sujeto a él, ¿sí? Porque es el hombre que Dios puso en mi vida. Puede ser que a usted no le guste que yo use este chalequito. O hay días que venimos en zapatillas. Puede ser que a usted no le guste que el pastor use zapatillas para predicar. Pero ¿es el pastor más ungido porque usa zapatillas? Claro que no. ¿Es el pastor más ungido porque usa un saco? Claro que no. ¿Es el pastor más ungido porque ahora sencillamente usa corbata? Y a veces el pastor viene aquí sin corbata. ¿Es más ungido por la corbata? Claro que no. Entonces, el hecho de que no estemos de acuerdo todos no significa que yo voy a apartar a alguien de mi vida, simplemente por eso. No sé si me estoy dando a entender. Creo que fue muy claro en cuanto a eso, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que usted ahora no va a estar de acuerdo conmigo que para ir al cielo hay que venir a los pies de Cristo. Si usted no piensa así, pues honestamente es su problema, pero no por eso yo lo voy a apartar de mí, no, para nada. Entonces, en la iglesia a veces hemos creado códigos, hemos creado muchas veces algunas maneras de hablar que nosotros pensamos, ay, si el pastor no dice, escucha bien, si el pastor no dice, repitan conmigo, es que el pastor no tiene unción. Si el pastor no dice, ¿cuántos dicen amén? Entonces el pastor no tiene unción. Si el pastor no hace un llamado al final del culto o del sermón, entonces la gente dice, ¿y qué pasó con el llamado? Cuidadito, podemos estar construyendo vacas sagradas, ídolos, ápice en nuestro corazón. Yo le decía ayer a un hermano, escuche bien, nosotros como iglesia debemos amar a la mujer que acaba de salir de la clínica y que abortó, igual que al doctor que le acabó de hacer el aborto. Y no es que estemos apadrinando, escuche bien, porque quiero ser muy específico, porque después alguien agarra este pedacito y dicen, mira, eso es lo que enseña en Conexión Vida. No es que estemos de acuerdo con lo que estén haciendo, pero por encima del pecado, por encima de lo que la gente haga, la iglesia está llamada a amar. La iglesia está llamada a amar a aquel hombre que asaltó a una mujer, le metió 2 tiros y la dejó en cuidados intensivos. De la misma manera como tú amas a la mujer que está en intensivo, debes amar al hombre que la atacó. Pero pastor, ¿y eso qué es? Es que así fue Jesús. Aún lo que le estaban crucificando, aún lo que lo estaban maltratando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Jesús les amó a ellos también. Yo debo amar al hermano que da generosamente en la iglesia, como también debo amar al hermano que puede dar generosamente pero en menos cantidad. Debo amarles a los dos por igual. Pero hemos construido vacas sagradas dentro de la iglesia muchas veces. Como un hermano que un día le salió un negocio y su manera de dar generosamente fue en una cifra de 4K, llegando a las 5K. Inmediatamente, en la tarde, un pastor le estaba visitando. Y no era su pastor, era el presidente de su organización. Después de esa ocasión, nunca más ha vuelto a tener un negocio como tal. Da entonces su manera de expresar su generosidad ahora es de manera normal. Y él dice, me he quedado esperando que me vuelvan a visitar. Entonces nosotros no podemos hacer vacas sagradas. No podemos hacer vacas sagradas de las cosas que a nosotros nos parecen que deben ser así. ¿Qué hizo el publicano que el religioso no hizo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre el publicano y el religioso?
Romanos 4, 5 y 8. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El fariseo hacía, se ponía a hablar consigo mismo con palabras en un tono alto, y si hubiese habido un micrófono en aquel entonces, hubiese pedido un micrófono, y si hubiese habido Facebook, Instagram, Twitter, wow, también hubiese pedido esas redes para orar. Pero el publicano no. Él no necesitaba levantar su voz. Él no necesitaba etiquetar a nadie negativamente. Él no necesitaba sentirse como parte de la alcurnia religiosa del momento. Él no necesitaba irse a las esquinas y llevar una contribución y decirle a todo el mundo: ve, aquí estoy yo, donando comida para los pobres. No, él no necesitaba eso. Él solamente dijo: Señor, sé propicio de mí. Y se cumplió la palabra: aquel que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tenemos muchas vacas sagradas en la iglesia. Tenemos muchas vacas sagradas en nuestras vidas. Imagínense cuando Jesús escupió e hizo lodo, puso sobre los ojos del ciego y el ciego recibió la vista. Quizás muchas personas, cuando ven un milagro y que Dios lo hace de una manera, quieren hacer igual. Y una persona un día quiso hacer eso. Y cuando Jesús hacía las cosas, las hacía no para que pusiésemos nosotros la mirada en el método, sino para que nuestra mirada y nuestra fe estuviese en Él. El problema es que nosotros somos buenos para copiar métodos. Y de los métodos hacemos vacas sagradas, ¿sí? Hermano, ¿y por qué usted ahora no usa la Biblia, sino que usa su celular para predicar? A mí me bajaron de un púlpito hace unos 5 años porque utilicé una tablet como Biblia. Sí, porque como no tenía los lentes en aquel entonces y ya pues me estaba viniendo la calva y las canas y la vista, pues ya comenzó a disminuirse un poquito, entonces me costaba los lentes, así que utilizaba la tablet, y cuando ibas bajando del púlpito me llamaron y me dijeron que allí no se podía predicar con tablet porque era la Biblia escrita. Vacas sagradas dentro de la iglesia. Cuando tú piensas que el método para hacer las cosas es como lo hizo el pastor fundador hace 30 años y que eso se tiene que seguir haciendo así, porque así fue como se hizo allá en la década de los 80. Tú estás poniendo la mirada en el método y haciendo una vaca sagrada. Cuando tú piensas que en el culto la gente se tiene que caer, porque si la gente no se cae es porque no hay unción, eso es una vaca sagrada. La unción del Espíritu Santo, dice Pablo o Juan, está en medio de vosotros. Y la unción os enseñará todas las cosas. Ahí no dice, y cuando la unción esté sobre vosotros, la gente se va a caer. No. Pero hay gente que está ahí, que no le han puesto la mano y ¡pam!, al suelo. Y hay predicadores que si tú no te caes, sienten que Dios no está con ellos. Y están haciendo una vaca sagrada. Mucho cuidadito con eso. Cuando tú piensas que para que el poder de Dios se manifieste tienes que utilizar un método o algo que tú viste en algún lugar, cuidadito, estás trayendo una vaca sagrada y estás cayendo dentro de la categoría del fariseo. Mucho cuidado. Familia, Dios tiene muchos planes con la iglesia. Y yo en lo personal para Conexión Vida estamos pidiendo que Dios nos ayude a llevar, a traer esas almas, las cuales hoy en día están quizás en la miserableza, en la tristeza, en el dolor. Que Dios nos lleve a esas almas. No queremos hacer reciclaje de otras iglesias.
El que quiere venir aquí, bienvenido. Que venga, es bienvenido. Y que se amolde a la manera de trabajo de Conexión Vida, que es una visión práctica, sencilla, basada en la palabra de Dios y en lo que estamos viviendo ahora mismo. No me venga a decir a mí que va a utilizar el método de Juan Wesley y que lo necesitamos utilizar ahora para que haya avivamiento. No, eso ya pasó. Así mismo como Jesús no espera que tú utilices tu saliva y lodo para sanar enfermos. Asimismo, no traigas a la iglesia los métodos de Juan Wesley, porque eso pasó ayer, pasó hace muchos siglos. Y hoy, dice la palabra de Dios, sus misericordias son nuevas cada día, y Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida hoy con algo nuevo. El buen vino se reserva para el final, y en esta última etapa de la historia de la humanidad, Dios tiene el mejor vino para que lo demos. Aleluya. Forrest Gump, una película. Yo confieso que antes, inclusive algunos hermanos deben saber esto, yo decía, yo ver una película, pérdida de tiempo, sí, porque a veces somos religiosos, sí, y yo lo voy a reconocer, ¿sí? A veces somos personas fariseas, sí. Como yo le decía ayer a un hermano, ¿por qué siempre los testimonios tienen que ser de que, ay, que tenía una reuma y el Señor me sanó? Gloria a Dios por eso. ¿Por qué siempre los testimonios tienen que ser, ay, que necesitaba $40 para pagar la luz y Dios me suplió? Gloria a Dios por eso también, ¿sí? Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de su grey, eso es importante. Pero yo dije, ¿por qué? Le digo a un hermano, ¿por qué razón? Y eso lo estamos enseñando en Conexión Vida. ¿Por qué razón los hermanos no testifican que el domingo después que vieron el en vivo, sí, después que vieron el servicio live, y se pasó por redes sociales, ¿por qué razón no testificamos? Oye, me fui al súper con mi esposa, compramos unos pedazos de T-bone. Yo no sé si usted conoce lo que es un T-bone, pues es un pedazo de carne bien apetecible, ¿sí? ¿Por qué usted no testifica que después del culto hicieron una gran parrillada en su casa, ¿sí? Y comieron rico, ¿sí? Comieron sabroso, aleluya. Y que en la tarde se sentaron a ver en familia una película, porque hay tiempo para todo, familia. Hay tiempo para todo. Usted no puede ser todo el tiempo orar, orar, orar. No. Hay tiempo para todo, para la Biblia, para congregarse, para orar, para ayunar, para visitar al hermano. Pero también hay tiempo en familia. Aleluya. ¿Sí? ¿Y por qué no testificar? Oye, comimos rico. Y aunque se haya comido un huevo o una salchicha, no importa. Si te la comiste con acción de gracias, comimos rico. Y vimos una película. Eso también es honrar a Dios, ¿sí? Porque Dios no quiere que nadie sea mártir. Si en algún momento te toca ser mártir, o me toca ser mártir como les tocó a los apóstoles ser, gloria a Dios, hay que serlo. Pero recuerda cuando Pedro salía de la barca con sus pescadores, ¿quién estaba allí? Preparándole un buen desayuno de pescado a la parrilla a Pedro. Jesús. Cuando Pedro se bajó de la barca, encontró a Jesús cocinándole. Por eso que hay que restaurar muchas cosas en el pueblo de Dios. Bueno, Forrest Gump un día sintió el deseo de salir a correr. Me dieron ganas de correr, dijo Forrest Gump, y comenzó a correr. Ay, Forrest Gump corriendo. Corrió por todas las calles de Ohio. No contento con eso, pasaron los días y siguió corriendo y se fue de costa a costa en Estados Unidos. Su fama corrió tan grande que las cámaras de televisión comenzaron a seguir a Forrest Gump. Y por su fama mucha gente se añadió y comenzaron a correr con Forrest Gump. Cuando Forrest quiso pasar el desierto, cuando iba por la mitad, Forrest se cansó. Vio
porque hay tiempo para todo, hasta para cansarse, ¿sí? Así que Forrest volvió a ver para atrás, y cuando la gente vio que Forrest se detuvo, pensaron: wow, va a dar un gran comunicado. ¿Qué será lo que va a decir? ¿Será que va a decir cuál va a ser la ruta después del desierto? Forrest Gump solamente dijo: lo siento mucho, ya me cansé, me voy a casa. Y eso trajo frustración en el resto de la gente. ¿Sabe qué pasaba? Mucha gente no sabía por qué Forrest Gump corría, simplemente lo seguía, porque ni él mismo sabía por qué estaba corriendo, solamente porque un día le dieron ganas de correr. Nosotros muchas veces en la iglesia, en nuestra vida personal, hacemos las cosas solamente porque la tradición así lo dice, solamente porque la lógica así lo dice, solamente porque sencillamente así lo hace todo el mundo. Y yo quiero decirte a ti, escúchame bien, al final de esta charla, que tú no viniste a este mundo solamente para nacer, para comer, para ir al baño, y cuando acaba tu vida que te hagan una lápida que diga tu fecha de inicio de nacimiento y tu fecha de muerte. Tú viniste aquí con un propósito, amigo. Quizás hoy estás en el lugar del publicano, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de errores, lleno de una vida de fracasos. Pero Dios te dice: si abres tu corazón a mí, te va justificado tu casa, y no me acuerdo más de tus pecados. Puede ser que puedas ser como el publicano, o el fariseo más bien. Puede ser que seas como él, que tiene muchas vacas sagradas, que piensa que él es más que otro, que piensa que si todo lo que tú dices es lo que vale y lo que los demás dicen no vale. Quizás en este día esté hablando para una mujer que quizás en su corazón tiene un ápice, tiene una vaca sagrada, tiene un problema, tiene un corazón quizás destruido, porque tal vez un hombre un día, cuando ella intentó confiar, cuando ella dio su todo, dio el todo de ella como mujer, confió, quizás ese hombre la engañó, la destruyó, la trató mal, la golpeó, a tal punto de que llegó a etiquetarle y decirle: ningún hombre se va a interesar más en ti. Si ese es tu caso, derribamos esa vaca sagrada, derribamos esa mala etiqueta contra ti, y decimos que eres justa y libre como el publicano. Quizás te caíste, quizás te equivocaste, quizás metiste la pata. A los 15 años saliste embarazada. Quizás tu padre, tu madre, quizás alguien en tu casa, algún familiar te dijo: ya no vas a servir más, ahora estás condenada a ser madre de familia. Hoy te hablo desde el puesto del publicano. Pon tu mirada en Dios. Derribamos toda vaca sagrada, toda mala etiqueta a la cual te estés atando, para que en este día seas libre en el nombre de Jesús. Quizás tienes miedo en tu vida, miedo a ese hombre que te maltrata, que cada vez que toma, cada vez que cobra su quincena, se va a la bodega, a la cantina, y cuando viene de casa te viene pegando o abusando sexualmente, y tú has pensado que tú no tienes más remedio, tú has pensado que no tienes más solución. Hoy te hablo desde el punto de vista del publicano y te digo: acércate a Dios, porque hay esperanza para ti. O tal vez seas como el fariseo, años en el cristianismo, años en la fe, pero lejos de Dios, con creencias de que solamente lo que tú dices es lo que vale, de que solamente lo que tú dices es lo que cuenta, de que solamente lo que a ti te enseñaron es lo que vale, y todos los demás están lejos de ti porque no son santos como tú. Pero en tu corazón estás vacío, estás lejos.
Estás cantando, estás adorando, estás alabando, pero Dios está afuera. Hoy Dios te dice: ven al lado del publicano, donde encuentras el favor de Dios, donde encuentras la misericordia, donde encuentras el perdón, donde encuentras la gracia que convierte tu tristeza en gozo, convierte tu tristeza en baile, dice la Biblia. Aleluya. Cómo me gozo con esta palabra. Quizás eres una madre abandonada con muchos hijos y tu esposo se fue, y ahora has creado un ídolo en tu corazón de rencor, de odio hacia los hombres. Derribamos esa vaca sagrada, ese ápice que hay en tu corazón, ese ídolo de maltrato personal, para que hoy Dios te haga libre, como hizo libre al publicano, y para que puedas volver a confiar de que quien viene a Jesús, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quizás estoy hablando para alguien que se ha caído fuertemente en las drogas, en el alcohol, y que hoy está tratando de levantarse, pero que tus amigos te etiquetan como el loco, el drogadicto, el bueno para nada. Y tú has llegado a pensar que eso es lo único que existe para ti, que no tienes otro propósito. Pues recuerda que los planes de Dios son buenos para ti, que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. Y si hoy vienes al puesto del publicano y con todo tu corazón hablas a Dios para que te perdone, Él hoy te justifica, Él hoy te limpia, Él hoy envía tus pecados al fondo del mar y no se acuerdan más de esos. Aleluya. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en aquel que nos amó. Por eso hoy ven a los pies de Cristo. Quien quiera que seas. Puede que tengas 30 años en el Evangelio. Si estás desde el punto de vista del fariseo, debes venir a Cristo para nacer de nuevo. Sí. Si nunca has estado en una iglesia, si es la primera vez que escuchas un mensaje como este y hoy abres tu corazón a Dios, Él va a perdonar tus pecados, limpiar tus culpas, limpiar tus vergüenzas, limpiar tus dolores, sanará tus heridas, porque el Dios que te predico fue el que murió en la cruz del Calvario, y cada dolencia, cada herida, cada momento de dolor que Él sintió, lo hizo por causa tuya, lo hizo por causa mía, para darnos salvación y vida eterna. Hay un Dios que se levanta hoy a favor de ti, a favor de tus hijos, a favor de tu familia, a favor de tu hogar. Ven a Él, que Dios está dispuesto para ayudarte. Recuerda, esta es Conexión Vida, una iglesia para gente como tú y como yo. Que el Señor te bendiga. Te dejo mis redes sociales de a nivel de la iglesia, nuestra línea amiga, para que te comuniques con nosotros. Somos 100% gente de confianza. Aquí no se dicen las cosas y en el próximo en vivo se van a decir no, eso no forma parte de nuestro ministerio. Acércate con confianza y Dios hará grandes cosas contigo. Un abrazo en la distancia, una cálida sonrisa de amistad para ti, recordándote que Jesucristo está interesado en tener una relación contigo. Que el Señor te bendiga.